Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. No hay nada mejor que empezar el día con la inspiración de nuestros profetas. Espero te guste mucho este programa. Bienvenidos a Discursos y Profetas de Ven Sígueme con Walter Posada. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, nuestro Padre Celestial quiere y necesita nuestra ayuda para llevar a sus hijos espirituales de regreso a Él. Hoy hablo de los jóvenes que ya están dentro de su iglesia verdadera y que ya han emprendido el camino estrecho y angosto para regresar a su hogar celestial. Él quiere que ellos obtengan pronto la fortaleza espiritual para permanecer en el sendero. Y Él necesita nuestra ayuda para que regresen al sendero rápidamente, en caso de que empiecen a desviarse. Yo era un joven obispo cuando empecé a ver con claridad por qué el Señor quiere que fortalezcamos a los niños mientras son pequeños y que los rescatemos rápidamente. Les contaré el relato de una joven que representa a muchos de los que he tratado de ayudar a lo largo de los años. Ella estaba sentada al otro lado de mi escritorio de obispo. Me habló de su vida. Había sido bautizada y confirmada como miembro de la iglesia cuando tenía 8 años. No derramó ninguna lágrima mientras se refería a los más de 20 años que siguieron. Pero había tristeza en su voz. Dijo que la senda que la había llevado hacia el pecado había comenzado con decisiones de asociarse con personas que ella pensaba que eran encantadoras. Pronto empezó a violar lo que al principio le parecieron mandamientos menos importantes. Al principio sentía un poco de tristeza y un poco de culpa, pero el asociarse con sus amigos proporcionaba una nueva sensación de ser aceptada. Y así, la resolución esporádica de arrepentirse parecía cada vez menos importante. A medida que aumentaba la gravedad de los mandamientos que quebrantaba, el sueño de un hogar feliz y eterno parecía desvanecerse. Estaba sentada frente a mí y se refirió a su situación como de miseria. Quería que yo la rescatara de la trampa del pecado a la cual se sentía atada, pero la única manera de salir era que ella ejerciera la fe en Jesucristo, que tuviera un corazón quebrantado, se arrepintiera y de ese modo fuera limpia, cambiada y fortalecida mediante la expiación del Señor. Le di mi testimonio de que era posible, y lo fue, pero resultó mucho más duro que si hubiera ejercido la fe temprano en su vida en el camino de regreso a Dios y cuando recién había comenzado a desviarse. Así que ayudamos mejor a los hijos de Dios al proporcionarles maneras de edificar su fe en Jesucristo y su Evangelio restaurado mientras son jóvenes. Y luego debemos ayudar a reavivar esa fe rápidamente, antes de que se debilite al desviarse del sendero. Así, ustedes y yo podemos esperar una oportunidad casi constante de ayudar a los viajeros que se encuentran entre los hijos de Dios. El Salvador nos dijo por qué sería así cuando describió la peligrosa travesía de regreso para todos los hijos espirituales de Dios en los vapores de tinieblas que crean el pecado y Satanás. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. Previendo las necesidades de sus hijos, un amoroso Padre Celestial puso instrucciones y rescatadores a lo largo del camino. Envió a su Hijo Jesucristo para hacer un pasaje seguro
que sea posible y visible. Llamó a su profeta en esta época, el presidente Thomas S. Monson. Desde su juventud, el presidente Monson ha enseñado no solo la manera de permanecer en el sendero, sino de rescatar a los que han sido conducidos hacia el remordimiento. El Padre Celestial nos ha asignado una gran variedad de puestos para fortalecer y, cuando sea necesario, conducir a los viajeros hacia un lugar seguro. Nuestras asignaciones más importantes y poderosas están en la familia. Son importantes porque la familia tiene la oportunidad, al comienzo de la vida de un niño, de poner sus pies firmemente en el sendero de regreso. A los padres, hermanos, abuelos y tíos se les hace guías más poderosos por los lazos de amor que constituyen la naturaleza misma de una familia. La familia tiene una ventaja en los primeros 8 años de la vida de un niño. En esos años de protección, debido a la expiación de Jesucristo, se bloquea el uso que hace Satanás de los vapores de tinieblas para esconder el camino de regreso al hogar. En esos preciados años, el Señor ayuda a las familias al llamar a personas a trabajar en la primaria para que ayuden a fortalecer a los niños espiritualmente. Además, Él proporciona poseedores del sacerdocio arónico para que ofrezcan la Santa Cena. En esas oraciones de la Santa Cena, los niños escuchan la promesa de que pueden tener el Espíritu de Dios si son obedientes a los mandamientos de Dios. Como consecuencia, los niños son fortalecidos para resistir la tentación cuando ésta venga y después, en algún día futuro, para ir a rescatar a otras personas. Muchos obispos de la Iglesia sienten la inspiración de llamar a las personas más fuertes del barrio para servir a los niños de manera individual en la primaria. Se dan cuenta de que, si los niños son fortalecidos con fe y un testimonio, tendrán menores probabilidades de que necesiten rescate como adolescentes. Se dan cuenta de que una fuerte base espiritual puede marcar la diferencia para toda la vida. Todos podemos ayudar. Los abuelos, las abuelas y todos los miembros que conozcan a los niños pueden ayudar. No hay que tener un llamamiento formal en la primaria, ni hay límites de edad. Eso fue lo que le ocurrió a una joven mujer que llegó a formar parte de la mesa general de la primaria, quien ayudó a crear el lema HLJ. Ella nunca se cansó de servir a los niños. Enseñó en la primaria de su barrio, porque ella lo pidió hasta casi los 90 años de edad. Los niñitos podían sentir su amor, veían su ejemplo, aprendían de ella los sencillos principios del Evangelio de Jesucristo. Y sobre todo, gracias a su ejemplo, aprendieron a sentir el Espíritu Santo y a reconocerlo. Y cuando lo hicieron, ya estaban bien encaminados hacia la fe para resistir la tentación. Ellos tendrían menos probabilidades de que necesitaran ser rescatados y estarían preparados para ir a rescatar a otras personas. Aprendí sobre el poder de la fe sencilla en la oración y en el Espíritu Santo cuando nuestros hijos eran pequeños. Nuestro hijo mayor todavía no se había bautizado. Sus padres, maestros de la primaria y siervos del sacerdocio, habíamos tratado de ayudarlo a sentir y reconocer el Espíritu y a saber cómo recibir su ayuda. Una tarde, mi esposa lo había llevado a la casa de una mujer que le estaba enseñando a leer. Nuestro plan era que yo lo fuera a buscar cuando regresara yo del trabajo. La clase terminó antes de lo previsto, y como él se sentía seguro de que conocía el camino de regreso a nuestra casa, empezó a caminar. Luego de lo sucedido, dijo que tenía plena confianza en sí mismo y que le había gustado la idea de hacer el viaje solo. Después de haber caminado casi 1 kilómetro, empezó a oscurecer y comenzó a sentir que todavía estaba muy lejos de casa. Todavía recuerda que las luces de los autos, al pasar frente a él, se veían borrosas a causa de las lágrimas. Se sentía como un niño pequeño y no como el muchacho que había empezado a caminar solo de regreso a casa. Se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Entonces, algo acudió a su memoria. Supo que tenía que orar.
Así que se alejó de la calle y se dirigió hacia unos árboles que apenas podía ver en la oscuridad, y encontró un lugar para arrodillarse. En medio de los arbustos, oyó voces que se acercaban hacia él. 2 jóvenes lo habían oído llorar. Al acercarse, le preguntaron, ¿podemos ayudarte? Entre lágrimas les dijo que estaba perdido y que quería regresar a nuestro hogar. Le preguntaron si sabía el número de teléfono o la dirección de su casa, pero no lo sabía. Le preguntaron su nombre y no lo sabía. Y lo llevaron a un lugar cerca donde vivían y encontraron nuestro apellido en la guía telefónica. Cuando yo recibí la llamada, me apresuré a ir en su rescate, agradecido porque se había puesto gente bondadosa en su camino de regreso al hogar. Y siempre he agradecido que se le enseñó a orar con fe, en que recibiría ayuda cuando estuviera perdido. Esa fe lo ha conducido a la seguridad y ha llevado rescatadores hacia él más veces de lo que él puede recordar. El Señor ha puesto un modelo de rescate y rescatadores en su reino. En su sabiduría, el Señor ha inspirado a sus siervos a poner algunos de los medios más poderosos para fortalecernos y a colocar a los mejores rescatadores al pasar por los años de la adolescencia. Ustedes conocen 2 programas poderosos proporcionados por el Señor. Uno, para las mujeres jóvenes, se llama Progreso Personal. El otro, para los poseedores del sacerdocio arónico, se llama Mi Deber a Dios. Instamos a los jóvenes de la nueva generación a ver el potencial que tienen de lograr una gran fortaleza espiritual y rogamos a quienes cuidan de esta gente joven que estén a la altura de lo que el Señor requiere para ayudarlos. Y puesto que el futuro de la Iglesia depende de ellos, todos debemos cuidar de ellos. Los 2 programas se han mejorado, pero su propósito sigue sin cambios. El presidente Monson lo dijo de esta manera: debemos aprender lo que debemos aprender, hacer lo que debemos hacer y ser lo que debemos ser. El libro del Progreso Personal para las mujeres jóvenes dice claramente cuál es el objetivo. En el programa del Progreso Personal se utilizan los 8 valores de las mujeres jóvenes para ayudarte a comprender plenamente quién eres, por qué estás aquí sobre la tierra y lo que debes estar haciendo como hija de Dios para prepararte para el día en que vayas al templo a hacer convenios sagrados. Sigue diciendo que las mujeres jóvenes aprenderán a hacer compromisos, a llevarlos a cabo y a informar de tu progreso a uno de tus padres o a una de tus líderes. Además, promete que los modelos que establezcas al trabajar en el progreso personal, tal como la oración, el estudio de las Escrituras, el servicio y el llevar un diario, se convertirán en hábitos diarios personales que fortalecerán tu testimonio y te ayudarán a aprender y a superarte durante toda tu vida. El programa Mi Deber a Dios para los hombres jóvenes del sacerdocio arónico se ha reforzado y simplificado. Se encontrará en un solo libro para los 3 oficios del sacerdocio arónico. Los hombres jóvenes y sus líderes recibirán un ejemplar de este nuevo libro. Es una herramienta poderosa. Fortalecerá el testimonio de los hombres jóvenes y su relación con Dios. Los ayudará a aprender los deberes del sacerdocio y a desear cumplir con ellos. Fortalecerá la relación con sus padres, entre los miembros del quórum y entre los hombres jóvenes y sus líderes. Ambos programas ponen gran responsabilidad en los esfuerzos de los jóvenes en sí. Se les invita a aprender y a hacer cosas que serían desafiantes para cualquier persona. Al reflexionar en mi propia juventud, no recuerdo haber tenido tantos desafíos. En algunas ocasiones se me invitaba a enfrentar tales pruebas, pero solo de vez en cuando. Estos programas requieren constancia, gran esfuerzo y la acumulación de enseñanzas y experiencias espirituales a lo largo de los años. Al reflexionar en ello, me di cuenta de que el contenido de estos libros era una representación física de la confianza que el Señor tiene en la nueva generación y en todos los que los amamos. Y he visto evidencias de que esa confianza está en buenas manos. En algunas visitas he visto los quórumes del sacerdocio arónico en acción
He visto a hombres jóvenes que siguen modelos de aprendizaje, hacen planes para hacer lo que Dios quiere de ellos y entonces se ponen en movimiento para cumplir con su compromiso y comparten con los demás cómo fueron cambiados espiritualmente. Y al verlos y escucharlos, quedó claro que padres, líderes, amigos e incluso vecinos de la congregación sintieron el Espíritu al escuchar a los jóvenes testificar cómo habían sido fortalecidos. Los jóvenes fueron elevados al dar su testimonio, y también lo fueron las personas que estaban tratando de ayudarlos a superarse. El programa de las mujeres jóvenes funciona de acuerdo con ese mismo modelo poderoso para desarrollar fortaleza espiritual en las mujeres jóvenes y nos ofrece la oportunidad de ayudar. El progreso personal ayuda a las mujeres jóvenes a prepararse para recibir las ordenanzas del templo. Ellas reciben ayuda mediante el ejemplo de madres, abuelas y de cada mujer justa que las rodea en la iglesia. He visto cómo los padres ayudaban a una hija a lograr sus metas y sueños al notar y agradecer todas las buenas cosas que ella hace. Hace pocos días vi a una madre junto a su joven hija recibir un reconocimiento por haber logrado juntas llegar a ser ejemplos extraordinarios de mujeres virtuosas. Y cuando compartieron conmigo lo que había significado para ellas, sentí la aprobación y el ánimo del Señor para todos nosotros. De toda la ayuda que podamos ofrecer a estos jóvenes, la más grande será el hacerles sentir que confiamos en que están en el sendero de regreso a Dios y que pueden lograrlo. Y la mejor manera de hacerlo es ir junto a ellos. Debido a que el camino es empinado y a veces rocoso, en ocasiones se sentirán desanimados e incluso tropezarán. Quizás a veces se sientan confundidos en cuanto a su destino y se desvíen en pos de metas eternamente menos importantes. Estos programas inspirados hacen que esto sea menos probable, puesto que conducirán a la juventud a invitar y recibir la compañía del Espíritu Santo. El mejor consejo que podemos darle a la juventud es que solo podrán regresar al Padre Celestial si son guiados y corregidos por el Espíritu de Dios. Por eso, si somos sabios, animaremos, elogiaremos y ejemplificaremos todo lo que invite a la compañía del Espíritu Santo. Cuando comparten con nosotros lo que hacen y sienten, nosotros mismos debemos calificar para tener el Espíritu Santo. Entonces ellos sentirán en nuestro elogio y nuestras sonrisas la aprobación de Dios y, en caso de que sintamos la necesidad de dar un consejo correctivo, sentirán nuestro amor y el amor de Dios en ello, y no la reprimenda y el rechazo, los cuales pueden dar lugar a que Satanás les conduzca más lejos. El ejemplo que más necesitan de nosotros es que nosotros hagamos lo que ellos deben hacer. Debemos orar por los dones del Espíritu. Debemos meditar en las Escrituras y en las palabras de los profetas vivientes. Debemos hacer planes que sean no solo deseos, sino convenios. Y entonces debemos guardar las promesas que hacemos a Dios y debemos elevar a los demás al compartir con ellos las bendiciones de la expiación que hemos recibido en nuestra vida. Y tenemos que ejemplificar en nuestras propias vidas la fidelidad firme y prolongada que el Señor espera de ellos. Al hacerlo, los ayudaremos a sentir del Espíritu una seguridad de que, si persisten, escucharán las palabras de un amoroso Salvador y del Padre Celestial. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y quienes los hayamos ayudado escucharemos esas palabras con gozo. Testifico que el Señor los ama a ustedes y a cada hijo de Dios. Este es su reino, restaurado con las llaves del sacerdocio mediante el profeta José Smith. Tomás S. Monson es el profeta del Señor en la actualidad. Le prometo a cada uno de ustedes que, al seguir la dirección inspirada que hay en esta, la Iglesia Verdadera de Jesucristo, nuestros jóvenes y aquellos que los ayudamos y los amamos llegarán a salvo a nuestro hogar con el Padre Celestial y el Salvador, para vivir en familias y con gozo para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.